Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos a Open Class Unir. En esta sesión analizamos una cuestión muy importante que seguro que os interesa a muchos de vosotros que estudiáis en magisterio, sois educadores, pero también una cuestión que nos afecta a todos, ¿no? Como padres, como futuros padres, como sociedad en general, y es cuáles son las claves para ser un buen profesor. Para ello contamos con una presencia de lujo y él es don José Fernando Calderero, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de disertar. Siempre es agradable. Nos hemos traído a este invitado de lujo, sobre todo en el contexto de la publicación de su último libro, que es Educar no es domesticar. Un título bastante polémico del que luego hablaremos un poco más, pero que precisamente desentraña estas claves de todas aquellas personas que nos han marcado un poco una etapa tan importante como es nuestra etapa escolar. Bueno, empezamos con la primera pregunta y es, hace poco, José Fernando, en un medio digital se decía que la educación en 2030 iba a estar marcada un poco por menos escuela y una escuela menos relevante y un aprendizaje más individual. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta cuestión? Bueno, yo voy a romper un poco el ritmo, perdóname, empezamos mal, y es porque te quiero felicitar el cumpleaños, porque me acabo de enterar antes de empezar la entrevista que era el cumpleaños de María, y entonces quiero compartirlo con los participantes para que vean que, bueno, pues muchas felicidades, María. Mira, qué mejor forma de celebrarlo, ¿no?, que estar aquí con vosotros. Pues nada, estupendo. Muy bien, pues nada, sí. Hay, bueno, no sé si se conocerá, hay un informe de WISE, World Innovation Summit for Education, que habla de que la escuela cede el paso a Internet, en términos generales. Todo esto son pinceladas, ¿eh? Sí. Hay unos informes, que el profesor va a ser más guía, o sea, más que expendedor de contenidos, va a ser más guía de los procesos, y que van a tener más relevancia las habilidades y las competencias que los saberes. Bueno, algunas de estas ideas no son nuevas, o sea, ya tienen una cierta una trayectoria dentro del mundo pedagógico, ¿no? Y algunos las venimos defendiendo ya desde hace tiempo, ¿no? Lo que me encanta es que se estén popularizando. Eso me parece una buena idea. Yo no creo que la escuela vaya a ser menos relevante. Yo creo que los signos no indican esto. Sí que es verdad que hay otras entidades certificadoras, formadoras, la sociedad, a mí me parece bien, cobra mucho más protagonismo, pero yo no creo que la escuela pierda tanta relevancia como algunas voces agoreras dicen, no, la escuela desaparecerá. No puede desaparecer, es una institución importante. Sí que es verdad que la escuela necesita una reforma en profundidad bastante importante. O sea, tenemos unos planes de estudio, en términos generales, bastante anticuados, una herencia del pasado, y que miran muy poquito hacia el futuro. Están mirando más hacia el pasado que hacia el futuro. Yo creo que hay que mirar hacia pasado, presente y futuro. Claro. Entonces, y sobre todo, que vaya la reforma necesaria, creo que debe ir más orientada al desarrollo pleno de las personas, más que solo a la producción en masa de empleados, como lo que exige el mercado o los gobiernos o las sociedades. Cuando el aprendizaje individualizado, más individual, solamente un apunte, no confundamos educación con aprendizaje. Aquí en este momento no nos podemos detallar, descender a tanto detalle, pero no conviene confundir las dos cosas. Y luego, un aprendizaje más individual, yo creo que es un retroceso, porque el aprendizaje tiene mucho de colaborativo, el ser humano es un ser social, y no hay que confundir el atender las necesidades de cada alumno con aprendizaje individual. El individualismo es malo, en
términos generales. Bueno, pues se podría hablar mucho más del tema porque da para muchísimo, ¿eh? Pero bueno. En fin, bueno. Y ya no solo respecto a esas tendencias de las que se habla, ¿qué opinas del rumbo que está teniendo ahora la educación, que está tomando, está cambiando? Pues mira, si me permites, tengo muchas opiniones, pero como ha habido afortunadamente tantos participantes, y me han hecho llegar preguntas, pues me he tomado, no sé si la libertad o la necesidad de apuntar algunas de las cosas que han ido pidiendo. No puedo contestar a todos, Claro. pero algunas de las cosas para tener en cuenta algo de lo que han dicho. Entonces, en cuanto al rumbo, pues hay un informe, Horizon Report, que por cierto lo ha traducido la UNIR, 2014, y deja clarísimo que el alumno ha de ser el protagonista de su aprendizaje. Bueno, esto está en plena línea con algo que yo quiero promover, que es las necesidades, atender las necesidades educativas personales. Igual que todos tenemos unas necesidades, por decir algo, alimenticias o afectivas, también tenemos nuestras necesidades educativas. Entonces, cuando somos educados en masa, como clones, pues eso realmente tiene un déficit. Codirigido con una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, una tesis doctoral, promoviendo este concepto, necesidades educativas personales, las NEP. Está muy bien las NEE, necesidades educativas especiales, pero es que todos somos especiales. Detalle. Creo que hay que pasar, y ya se está pasando, el rumbo yo creo que va un poco por ahí, yo creo que hay que pasar de un paradigma reactivo, es decir, el alumno solo le corresponde el papel de resultado, o sea, los planes de estudio ministeriales, la acción de los profesores, tal, y el alumno no le queda otra más que responder a los estímulos. Estamos pasando, y yo creo que debemos pasar de eso a un paradigma mucho más proactivo, en que el alumno sea auténticamente el protagonista del aprendizaje. A mí me gustaría hablar de cuestiones como, por ejemplo, de Flipped Classroom, Learning Analytics, gamificación, cuantificación, bueno, muchas, pero no tenemos el tiempo ni es el momento, ¿no? Aspectos positivos, pues creo que veo un crecimiento bastante grande de personas, profesores e instituciones que se están ocupando pues del autoaprendizaje y de la metacognición. Tenemos una Open Class que el Seminario Internacional de Educación Personalizada que dirijo yo ha grabado a una profesora brasileña hablando de la metacognición. Por cierto, recomiendo a los participantes que lo veáis en las clases de Open Class. Hay una sobre la metacognición muy interesante. Se pueden ver en UNIR TV, en el apartado de Open Class, allí podéis verlas todas. Perfecto, pues hay bastantes instituciones y profesores interesados en esto. También está creciendo, está tomando auge la implicación de las familias en la educación. Pero no echemos las campanas al vuelo, porque yo creo que es un auge pequeñito, es muy tímido todavía. Hay pocas personas o pocos grupos sociales que asuman el protagonismo y normalmente la mayoría entregan, es una forma de hablar, entregan a sus hijos a la institución para que me lo den educado. Confían en... Sí, bien, es una palabra positiva, mejor, confían, más que... Pero bueno, yo veo familias que desde algunas que asumen, por ejemplo, el homeschooling, otras que se implican en la asociación, en el AMPA de sus colegios. Para los latinoamericanos, AMPA en España es Asociación de Madres y Padres de Alumnos, y asumen tareas, pero todavía es poco. También es muy positivo el que en la práctica ya se está viendo el profesor como guía. El espacio de Bolonia, el espacio educativo superior europeo avala esto, y que le estamos dando pues quizá una mayor
preponderancia al saber hacer y al aprendizaje por descubrimiento. Esto es importante más que solo la repetición de teorías. Esos son aspectos positivos, pero yo creo que también hay ciertos nubarrones en el horizonte. Por ejemplo, yo percibo en los planes de estudios de distintos países una excesiva orientación economicista y política. Es decir, cuentan más la posición de un país en los rankings internacionales, de PISA, etcétera, que tienen su sentido y que es una cosa muy interesante y digna de ser tenida en cuenta. Yo no quiero desacreditar nada en absoluto porque es un aporte, es un avance. Pero he dicho excesiva orientación a lo que puede demandar el mundo laboral, el mercado, un economicismo, y quizá minusvalorando las humanidades. A mí eso me parece un poco preocupante. Le damos quizá más importancia a lo instrumental que a los fines. Y quizás sea más importante ver qué es la educación, la vida del hombre, lograr una vida plena, bueno, ahí. Y está bien que se oriente más hacia el saber hacer, como dije antes, como aspecto positivo, pero cuando la orientación hacia la práctica sea excesiva, como yo puedo estar percibiendo, sea gente practicona que sabe hacer cosas, pero sin profundizar en el porqué, pues estamos, entre comillas, fabricando solo mano de obra. Y también es muy importante gente que piense. Desarrollar el intelecto, ¿no? Claro, el intelecto, la afectividad, todo la... Y cuando caemos, por ejemplo, hablando de la afectividad, por ejemplo, muy interesante tener en cuenta lo emocional, pero no sacralicemos. O sea, podemos estar cayendo en un detrimento de lo racional y lo cognitivo. Y no todo es sentimiento, no todo es emoción. Hay emociones buenas, hay emociones malas y, desde luego, bueno, aunque nada más sea anatómicamente, es una metáfora, ¿no? Pero tenemos la cabeza por encima del corazón. Sin corazón no vamos a ninguna parte, sin cabeza tampoco, pero no exageremos, lo emocional ha de ser tenido en cuenta, pero no debe marcar el rumbo de la vida. Bien. Y luego, otra cuestión que a mí me preocupa, y que lo han comentado algunos de los participantes en las preguntas previamente, ¿no? Sobre el tema de los contenidos digitales, a ver, son muy interesantes. Yo mismo, a pesar del aspecto de señor mayor, no solo el aspecto, sino la realidad de señor mayor, pelo blanco y barba blanca, yo mismo soy ciberteacher desde el año 79. Yo estaba dando clases con ordenador, si a aquello se le podía llamar ordenador, pero era un ordenador en el año 79. Y llevo años inmerso en entornos digitales, por tanto no soy sospechoso de nada. Pero ojito, porque siendo una herramienta fantástica, sin la cual, o sea, hoy día un maestro, por ejemplo, ¿tendría sentido un maestro que no sepa leer y escribir? Absurdo, es un absurdo. ¿Tendría sentido un maestro sin competencias digitales? Igual de absurdo. Porque hoy ahora día, mismo sí. Tal cual, el saber leer y escribir de hoy día, en gran medida, son las competencias digitales, ¿vale? Bueno, una vez dicho eso, si generamos un mundo solo digital y prescindimos del aprendizaje vital, experiencial, por ejemplo, prácticas de laboratorio, trabajos de campo me refiero también en el bosque, trabajo de campo, la danza, la escultura o la plastilina, la psicomotricidad, bueno, pues no abandonemos la realidad en aras de sus simulacros. Está muy bien lo digital, pero... Bueno, y luego yo creo que una cosa muy importante hacia donde están caminando las cosas, y yo desde luego apoyaré en la medida en que pueda, es en que el alumno sea consciente de que es él, ella, quien debe ser el redactor de su propia biografía. Independientemente de lo que hagan los gobiernos, hagamos los profesionales, el responsable de la vida de uno es uno mismo. Y eso me parece una cosa muy importante.
Y luego también me preocupa un poco cuando se habla a los colectivos, porque yo creo que la sociedad no se puede educar. La sociedad no le puedo, así bromeando, ¿no? A la sociedad no le puedo comprar la bicicleta si aprueba, porque no hay una bicicleta de su tamaño. Sí a Vanessa, Enrique, Jennifer o Carlos. Bien, sin querer el individualismo, pero dirigirnos solo a colectivos me parece preocupante. Bueno, son algunas pinceladas de todo lo que se podía hablar sobre el rumbo de la educación. Que es mucho. Bueno, el título de esta Open Class es Las claves para ser un buen profesor. Me imagino que todos los asistentes y yo nos estamos preguntando cuáles son esas claves. No voy a decir todas, entre otras cosas porque no puedo, porque todas las claves, voy a decir algunas que desde mi punto de vista, también teniendo en cuenta las preguntas que muchos de los participantes han hecho. Muy bien. Tengo aquí algunas. Una que la he puesto en primer lugar y que responde bastante a algunas preguntas es coherencia. Coherencia. Contagiar a los alumnos el propio afán de superación personal. Si un profesor es rutinario, anodino, ya ha conseguido su cátedra, su puesto de trabajo y no evoluciona, no aprende, no tiene esa tensión positiva de crecimiento, es imposible que transmita nada a nadie. Claro. Por lo tanto, lógico. La clave principal para ser un buen profesor creo que es tener afán de superación personal. Si lo tiene, yo creo que no hay que preocuparse de contagiarlo, porque es un virus que se transmite solo. Si uno procura dar ejemplo y contagiarlo sin tenerlo, huele a falso y no se consigue nada. Por lo tanto, la clave para ser un buen profesor es ser una persona con inquietudes y tal. Concretar la enseñanza, mejor que pensar en términos de enseñanza, pensar en términos de aprendizaje del alumno, en quien se tiene aquí, hoy, ahora. Yo soy muy tuitero. Y en uno de los tuits puse, ¿quieres educar a la humanidad? Educa a quien tienes aquí, hoy, ahora, delante. Lo demás es humo. Concretar. Otra, que está muy relacionada con la primera, con lo de contagiar, pues es despertar el hambre de saber, la sed de descubrir, el placer de saber. Muchas veces en el mundo educativo se habla del deber. Cuando se mandan ejercicios a los niños para practicar en casa, se le llama los deberes. Sí. A lo mejor podría llamarse... Temidos deberes. Claro, a lo mejor se le podría llamar las oportunidades o las formas de crecimiento. Se le llaman los deberes, porque siempre estamos con el deber. Yo no estoy en contra del deber, del esfuerzo, de la voluntad. Es más, estoy a favor. Claro. Pero en el aprendizaje también tiene que haber un placer. Si en el alimento físico, en todas las funciones vitales importantes para la vida humana hay placer. Sí. Hay placer en la alimentación, hay placer en la reproducción, hay placer. Eso es bueno porque es lo que garantiza pues incluso la supervivencia de la especie, ¿no? Sí. Si uno no experimenta nunca el gozo de saber, el placer de saber, qué triste, ¿no? Estar horas y horas en un centro solo cumpliendo el deber a contrapelo. Pobre, ¿no? Por lo tanto, despertar ese... despertar también la mirada. Yo creo que a los alumnos hay que tratarles bien, estimularles, animarles, por una razón muy sencilla. Hay una conocida marca de cosméticos que tenía un eslogan publicitario que decía, porque tú lo vales. Sí. No voy a decir nombres para no... Creo que todos sabemos cuál es, pero no vamos a hacer aquí publicidad. Bueno, pero porque tú lo vales. Hacerle ver al alumno los grandes tesoros que encierra él y de los cuales es muy probable que ni siquiera él lo sepa, eso es muy importante. No sé cómo andamos de tiempo, yo creo que sí, podemos... Ahí vamos. Ahí vamos. Me da tiempo a contar una anécdota. Un profesor nuestro de la UNIR estaba trabajando con población, con alumnos un poquito desfavorecidos, y entonces estaba haciendo algo de terapia con dibujos, y tenía unos dibujos así y llama a uno de los niños de la clase y le dice José, y José al oír su nombre hizo así
bueno, ya suponemos todo lo que hay debajo, cuando el niño reacciona Claro, de esa forma. Le llama al niño, le enseña el dibujo y le dice, en andaluz, en Andalucía, pues le dice, José, eres un artista. Y ese niño se transformó. Claro. Se transformó y a partir de ese momento, de ser un niño esquinado, huidizo, pasó a ser un niño cooperante, ilusionado, porque alguien le había mirado haciéndole ver que tenía algo valioso. Eres un artista. Bueno, pues eso es muy importante, eso es una clave muy importante. Saber ver no lo que el alumno es ahora, sino lo que el alumno está llamado a ser. Y tratarle como lo que está llamado a ser. Potencial, ¿no? Digamos. Claro, esa mirada es transformadora. Entonces, bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Sí, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de ese tipo de profesores. Claro, lo mismo que a veces una mirada indiferente o despectiva puede hundir una herida. Sí. Luego también, pues, demostrar que los alumnos te importan. El demostrarlo y que se sientan tenidos en cuenta y queridos. Si no se les exige, saben perfectamente que es que no nos importan. Entonces, una muestra de amor, y empleo la palabra voluntariamente y con todas las letras, amor, porque si no amas, amar no es solo sentimentalismo, y no, amar es servir, es ayudar, es promover, es querer, es entregarse, es dejarse, como hay muchísimos profesionales que se están dejando la piel por sus alumnos, Sí, y eso hay que es aplaudirlo, cierto. o sea, hay muchos muy... Bueno, pues entonces en ese clima es cuando al alumno se le puede exigir. Muchas de las preguntas iban en la línea, ¿y qué tenemos que hacer para...? Pues yo ya he contestado. Otra clave podía ser seguir siendo siempre alumno. Uno no puede dejar de aprender nunca. Primero porque hay tanto que aprender y es todo tan admirable. Cuando uno pierde la capacidad de asombro, pues pierde hasta el deseo de vivir. Sí. Bueno, pues seguir siendo siempre alumno. Tratar de que, los que ya tenemos años, pues lo hemos experimentado unas veces, ¿no? Tratar de que un día te recuerden con afecto y agradecimiento. No es que lo hagas por eso, pero el alumno sabe, nota, lo dijiste tú antes más o menos, ¿no? Ese sentido de que todos hemos tenido el sentido, eso es una clave, ¿no? Desarrollar sentido crítico. Un profesor siempre tiene que ser una persona con un puntito de disidencia. No puede ser una persona que acepta sin crítica cualquier mantra de los que andan por ahí, del pensamiento colectivo, pensamiento único en el que nos movemos. Y luego una receta que se me ocurrió un día y que funciona, y es: con los alumnos hay que tener confianza. Me lo preguntan también algunos participantes. ¿Con los alumnos hay que tener confianza? Sí, confianza toda. Confianzas, ni una. Es una letra, pero marca la diferencia. O sea, confianza toda. Si no tienes confianza con un educador, ¿qué vas? Bueno, no sé si me he alargado mucho, pero en fin, no quiero yo tampoco gastar muchos minutos. Es que son temas que son tan vitales para mí que estaría hablando horas y horas. Claro, podemos invitarte otra vez, que siempre eres bienvenido esta es tu casa, ¿no? Gracias, pero sí, lo es. De hecho, ¿Lo es? De hecho lo es. Así Pues nada. Muy bien. Bueno, hemos anunciado por las redes sociales y en la revista Vivi Unir que hoy nos ibas a presentar también un poco tu último libro. Lo hemos enseñado antes. Educar no es domesticar. Una cuestión muy interesante. No sé si estáis pudiendo ver la portada. Sobre él me gustaría hacerte varias preguntas. En primer lugar, ¿cómo se te ocurre la idea de escribirlo? Y como vamos un poco ajustados de tiempo, si nos puedes conectar esto por este título, ¿no? Un poco provocativo, ¿por qué el ir tan contracorriente, ¿no? Pues capto la indirecta de que vamos mal de tiempo y seré más breve. Bueno, yo siempre había tenido la idea de recopilar un poco todo lo que había publicado en otros libros anteriores,
de una manera que fuera pues un poquito como una colección de principios pedagógicos que he estudiado, que he practicado, y buenas prácticas de las que he tenido suerte de vivir en primera persona en las distintas instituciones educativas en las que he estado, porque he dado clase en EGB, en bachillerato, en FP, en la universidad, bueno, entonces todo eso quería trasladarlo, y mientras estaba con esa idea de recopilarlo publicado, pues yo las ideas las iba poniendo en Twitter, pues en vez de tomar nota en un otro sitio, lo soltaba ahí en Twitter y ya iban haciendo ahí. Y un día una persona, uno de los seguidores de Twitter, dueño de una editorial, de esta editorial, pues me propuso escribir el libro, y entonces yo acepté y así surgió. No fue decir, ahora voy a escribir el libro, sino que era una idea de fondo. El libro no es idea mía, el título no es idea mía, es idea del editor, que viendo el contenido y por dónde podíamos ir, y el canto a lo que supone reconocer la auténtica libertad de educación y educar para la libertad, pues lo propuso. Al principio me pareció un poco sensacionalista. ¿Qué me propongo? Pues alertar a todos los educadores. Los educadores, no me refiero solo a los que cobramos por ello, sino a padres, madres de familia, también los que generan opinión pública educativa, que pueden ser periodistas o gente de los medios, o incluso fans de las redes sociales, que todos educamos. Pues la idea era, mi idea era alertar contra el peligro de adoctrinamiento que puede haber, yo lo percibo, en una sociedad que en principio parece tan abierta, tan tolerante, tan multicultural, y sin embargo se extiende como una especie de pensamiento único contra el cual nadie se atreve a disentir. Bueno, pues esos dogmas indiscutibles, yo creo que algunos son realmente discutibles, y por eso la idea de educar no es poner las esposas, no es domesticar, no es condicionar, ni es manipular las inteligencias. Bueno, es libertad, ¿no? Sí, bien entendida, libertad bien entendida. No libertinaje. No libertinaje, no hacer, sino esto es. ¿Nos describes un poco en líneas generales el contenido concreto? Sí, líneas muy generales. Pues paso revista a los diferentes niveles de enseñanza, primaria, secundaria, la universidad, también la familia como importante centro educativo. Y voy tratando ahí al mismo tiempo pues distintos principios pedagógicos. O sea, entremezclo, aparecen bastantes buenas prácticas de las cuales he sido testigo, a veces protagonista en la vida académica que he tenido, y son buenas prácticas que a mí me parece muy bueno que las nuevas generaciones vean, porque hay algunas cosas que se ven como hallazgos actuales que ya se están practicando hace tiempo y que no hace falta gran inversión para llevarlas a cabo. Pues algo de eso hablo ahí, ¿no? Bueno, esto es un poquito así, en pinceladas, grosso modo, porque soy consciente que estamos mal de tiempo. Y para eso es verdad que podemos leerlo, ¿no? Que... Hombre, tan interesante nos has dejado ahí con la miel en los labios para que lo leamos, yo creo también. Con esa idea lo he escrito. Ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo dejo, claro. Bueno, y es verdad que al final lo más importante son las preguntas y las aportaciones de aquellas personas que se han inscrito a la Open Class desde muchas partes del mundo y que nos han querido dejar. Es verdad que las preguntas en directo vamos a intentar conectar ideas porque sois tantos que es un poco imposible. Perdóname un segundito antes que formules, estoy sufriendo por la cantidad de intervenciones que está habiendo ahora mismo aquí, y que yo en mis clases siempre tengo un ojo puesto en las clases virtuales que tienen este mismo formato, en el contenido, en lo que estamos hablando, pero fundamentalmente en lo que están diciendo los participantes. Hoy es prácticamente imposible por la cantidad de afluencia, ¿no? Entonces, bueno, pido disculpas por ello, porque es muy difícil ahora mismo contestar a todos uno por uno, ¿no? También es verdad que están conectando, contestando, entre ellos se está generando un cierto debate a raíz de tu intervención, nos hablan del respeto, nos hablan de... Vamos, quien quiere enriquecerse no tiene vocación de maestro, nos decía María José.
los conocimientos los puede transmitir cualquiera, pero el modo de hacerlo es lo que marca la diferencia. Era una intervención de Daniel Durantes. María José también nos repetía que un profesor... Daniel Durantes, creo que es un seguidor mío en Twitter, porque últimamente yo creo que hemos intercambiado algún mensaje entre Daniel y yo. Me suena, ¿eh? Si estás oyéndolo y lo certificas, pues pones un sí y yo me quedo más tranquilo, no pasa nada, no es necesario. Por cierto, aprovecho para decir que si este debate o este coloquio que se está generando aquí, pues yo estoy abierto a mantenerlo de forma atemporal. Mi identificador en Twitter es @jfcalderero. Claro. Y ahí os emplazo a que lo que no haya dado tiempo a contestar aquí directamente, pues lo pongáis, mantengamos ahí abierto. Y ahí estamos, en la red, @jfcalderero a vuestra disposición. Podemos estar ahí. Muy bien. Perdona, que te he Pues cortado. agrupando un poco y quedándonos también con la frase de Antonia, que me ha encantado, dice educar con corazón, ¿no? Que es preciosa frase. Voy a hacerte algunas preguntas seleccionadas. Muchos participantes nos han preguntado por la forma de conseguir que sus alumnos atiendan, que se interesen por la enseñanza, que respeten al profesor, etcétera, ¿no? Más o menos, ¿cómo hacer para que la clase funcione? Muchos de ellos también son profesores de adolescentes, esa época difícil en la que la atención, la motivación siempre cuesta un poco más. Pues así, en plan de flashes muy cortos. No hay una fórmula mágica. Primero, porque cada alumno es distinto, cada grupo de clase es distinto y cada profesor es distinto. Entonces, de la misma manera que cuando se está orientando profesionalmente a alguien y te pregunta, ¿cuál es la mejor carrera? Yo digo, esa pregunta está mal hecha. Tú no busques cuál es la mejor carrera en general, sino cuál es la mejor carrera para ti. Claro. ¿Cuál es el mejor modo de que yo, con mi personalidad, en estas circunstancias, atienda bien a estos alumnos en concreto? Tengo que descubrirlo yo sobre el terreno. Claro. Yo tendré principios pedagógicos, podré imitar lo que han hecho otras personas en otros contextos, extrapolarlo, pero lo tengo que adaptar. Bueno, una familia que tenga varios hijos dice, yo educo a todos igual. Pues muy mal, porque no puedes tratar igual al que es un tímido que el que es un cara dura. A uno le tienes que fomentar que haga algo y si en un momento determinado pues tiene una salida fuera de tono porque por una brusquedad del tímido que se ha atrevido y cuando se ha atrevido tal, pues claro, no puedes, por un lado, el cómo hacer para que funcione la clase, tiene que encontrarlo cada uno, pensando en cada uno. Sí que hay una clave que yo creo que es válida para todo el mundo, es despertar una actitud con C y una aptitud investigadora para no conformarse con las explicaciones estándar, sino para, pues no sé, como un sabueso, como Sherlock Holmes, con la lupa buscando, a ver, ¿qué puedo hacer yo aquí para que qué puedo hacer aquí para el otro? También es muy importante escuchar, por ejemplo, a otros colegas, a otros compañeros. El profesor suele ir bastante en solitario. Claro. El trabajo en equipo es muy importante, porque las buenas prácticas que hace otro a veces se pueden copiar o se puede trasladar. Bueno, y quizá esa mentalidad de que más que asumir los cambios pedagógicos, ser protagonista y promoverlos. Claro. Bueno, es muy genérico, sí, pero no... Y esto entronca con la idea, ¿no?, que nos comentabas antes de ser siempre alumno, ¿no? Estar formándote tú continuamente. Continuamente, sí. Y buscando el mejor modo de... Aparte de que la profesión así, yo conozco muchos profesionales de la educación muy motivados, pero también conozco algunos mayores que están hartos, y están, están quemados. Entornos difíciles, a lo mejor. Sí, pero yo creo que eso coincide mucho con las personas que se quejan. Yo, por ejemplo, no entendería nunca a un médico que dijera, ¡ay, madre mía, estoy harto, no vienen a la consulta más que enfermos! Claro, y en el salón de clase, en el aula, pues te viene gente ignorante, gente sin formar, para que la formes. Si tú que lo que quieres es que estén todos callados, estén todos quietos y te dejen a ti hablar, pues ese no es el objetivo. Y, perdón, pero en algunas de las preguntas que se han hecho subyace un poco la idea esa,
de que el alumno se porte bien y me deje explicar. Eso es una visión un poquito pobre. Bueno, en un mundo tan cambiante y con tanta información disponible, es verdad que los profesores ahora hay muchas corrientes del tipo de educación, etcétera, y no siempre esta información es fiable. ¿Qué pueden hacer, qué podemos hacer los profesores? 3 palabras. Enseñar a pensar. Enseñar a pensar por uno mismo. Enseñar a pensar no es que piensen como yo. Claro. Si yo tengo unas ideas que creo que son buenas, pues es natural que se las intente compartir. Pero fundamentalmente enseñar a pensar. Que adquieran el criterio para discernir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Bueno, pues eso. Y acostumbrarles, por ejemplo, a contrastar diferentes puntos de vista. No todo lo publicado, no todo lo que aparece en Internet es bueno, no todo es malo. ¿Qué hay que hacer? Desarrollar olfato, o como decían los clásicos, la prudencia. Es una virtud muy necesaria hoy día, siempre lo ha sido, pero hoy día más. Y ayudarles a que lleguen a conclusiones inteligentes, no solamente que repitan conclusiones de otros. Bueno, también varios participantes se han interesado por la cooperación y por la confianza entre colegas docentes, entre padres y profesores, ¿no? Este binomio a veces difícil, pero tan importante y necesario. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues que creo que muy importante, casi lo más de la educación y de la vida es el encuentro interpersonal. O sea, uno puede estar rodeado de todas las comodidades, los bienes y servicios, tener como no logre tener buenas relaciones con las demás personas, el jefe, el compañero, el alumno, su vida es muy triste. Entonces, hay que trabajar en la línea del encuentro interpersonal. Los profesores, en cuanto nos descuidemos, somos bastante egocéntricos. O sea, nosotros hablamos y los demás tienen que escuchar. Establecer esos links, esos vínculos personales con los alumnos, con los colegas, con los padres, no tiene sentido. O sea, los padres de alumnos y los profesores no están al otro lado de una red de tenis. No estamos jugando un partido a ver quién gana. Estamos cooperando, tenemos los mismos objetivos, ¿no? En mi ya larga trayectoria no he visto nunca que alguien se incomode o se moleste porque le traten bien. Yo creo que tampoco, ¿no? O porque le sirvan. Cuando un profesor desarrolla su actividad con una mentalidad de servicio, pues genera un clima en el que puede exigir y puede lograr, pero no puede pedir la colaboración y la cooperación de los demás si él no la ofrece. Claro. Hay que empezar dando. Bueno, continúa este debate interesantísimo en nuestro chat, con ideas como Miriam nos decía, para mí el interés en el profesor da lugar al interés en los alumnos. 2 ideas son más constructivas que una. Por ejemplo, Marta nos dice, yo creo que la clave está en hablar, hablar y hablar, nos decía. Bueno, si se refiere el hablar al diálogo, sí. Siempre que hablemos escuchando, porque lo que dice el otro tiene importancia. No solo lo que yo digo yo en genérico, ¿verdad? Es importante también lo que dices tú, lo que dice el otro. Entonces, eso, cuando una persona como ese eres un artista, cuando una persona se siente tenida en cuenta, se siente apreciada, se siente escuchada, da lo mejor de sí mismo. Entonces, esa también es una receta que puede ser útil para generar ese clima del que están hablando algunos de los participantes. No se nota que nuestros participantes tienen esta vocación. Nos comentaba una de ellas, dice, yo si no aprendo tengo miedo de no estar a la altura de las expectativas de mis alumnos. O sea, tienen, yo creo, verdadero interés por... Pues aplausos a esa intervención. Ella, muchas otras, pero no. Tener en cuenta las inquietudes de cada alumno. Carolina nos decía que cree que uno de los problemas o dificultades hoy en día es que los profesores no quieren a sus alumnos, etiquetan y aprecian más al intelectualmente avanzado, al que destaca.
vamos, en concreto al fácil. Entiendo lo que está diciendo, pero no estoy de acuerdo. No generalicemos. Hay muchos profesores que sí quieren a sus alumnos. Es verdad lo que está diciendo, o sea, es verdad, hay algunos que no lo hacen, y en términos generales yo veía como un peligro el dirigirse a la masa, al colectivo, pero yo me he encontrado muchos, incluso en el libro pongo algunos ejemplos de personas entregadas a sus alumnos, y me parece que no deberíamos generalizar. Bueno, y así una última intervención. Nos están dejando citas estupendas. María Dolores nos dice, hay una muy buena sobre el buen profesor que dice, el maestro deja una huella para la eternidad, nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. Muy bonita frase. Muy bonita, muy certera y muy verdadera, sí, muy bien. Pues nada, asumiendo que necesariamente hay muchas preguntas que se han tenido que quedar en el aire y con las que esperamos dar pie no solo a esos debates tuiteros que seguramente sean del interés de los participantes, sino a otra próxima Open Class en la que me gustaría también estar si tú me invitas. No, ya al revés, el invitado soy yo. Este tipo de situaciones me encanta porque como creo que todos podemos aprender de todos y estos diálogos creo que son enriquecedores, pues yo me brindo para lo que queráis cuando queráis, o sea, sin ningún problema. Y así como nos quedan unos pocos minutos, si nos quisieras hacer un resumen, recoger alguna última idea, algo con lo que quieras que se quede nuestro público de hoy. Sí, voy a dar dos ideas que son las mismas con las que termino el libro. O sea, ahora voy a buscarlas porque no las recuerdo de memoria, pero antes de esa última idea quiero dar las gracias a todos los participantes. Desde porque luego. La verdad es que estoy feliz de la acogida que ha tenido. O sea, yo estoy muy contento y doy las gracias por el interés y algunos por el madrugón, porque claro, en algunos países son unas horas bastante intempestivas, entonces es probable que alguien en el chat esté en pijama, ¿no? O sea que gracias por ese plus de esfuerzo añadido, ¿no? Y entonces las dos ideas finales del libro, si me dejas que es un poco como el resumen. Bueno, las tengo, perdón, porque ahora con la prisa. No te preocupes, que aún nos quedan unos minutos. Sí, un momentito. Es que tengo aquí también alguna nota. Mira, estas dos ideas finales, por resumir. Una, que fue el primer tuit de mi Tweetline en el 2012. Estoy muy interesado en promover, así termino el libro, ya que veo que están enfocando, así, ahí abajo, estoy terminando el libro, ahí, así, diciendo, estoy muy interesado en promover profesional, social y humanamente una educación auténticamente personalizada. Unimos fuerzas, este es el reto, este es el reto que lanzo a los participantes, que se unan a esta campaña de promover una educación personalizada. Por eso tenemos un grupo de investigación EPEDIG, Educación Personalizada en la Era Digital. Por eso tenemos un seminario internacional de educación personalizada que traemos a expertos. Bueno, ahora a finales de mes viene la creadora de una institución que se llama Pedagogía para el Éxito. Ahí pasaré de ser entrevistado a ser entrevistador, pero también invito a todos. ¿Unimos fuerzas? Esta es la pregunta. Y luego una idea así final, como resumen. Muy bien. Para educar es necesario pensar y actuar de forma que nuestros hijos o alumnos puedan querer imitarnos, o al menos intentemos actuar de esa manera, que puedan querer imitarnos. Pues bueno, bien, este es el preciosa mensaje frase. un poco final. Pues nada, ya desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, nos estáis diciendo que os ha hecho muy corta la clase, os agradecemos a todos de corazón vuestra asistencia. Nos comentaba uno de los participantes que allá en Brasil son las 7 de la mañana, como tú decías, gran madrugón, así que muchísimas gracias. Ya nos contaban también que se van a sumar a ese debate de Twitter, Daniel y otros participantes. Y nada, os esperamos a todos en la próxima Open Class. Ya sabéis que estas clases las podéis ver en diferido, como decíamos al principio,
en Unir TV, en la página web de Unir TV, en el apartado de Open Class, para todos aquellos que no hayáis podido estar aquí o si vosotros mismos queréis pasársela a algún colega. Perdón un segundito, María. Dinos. En concreto, esta que decía de Pedagogía para el Éxito será el día 28 de enero a las 17 horas, hora española. Digo porque también pueden, desde participar hasta comentarlo. Claro. Bueno, esperamos que hayáis tomado notas, sino recordar que también tenemos una agenda en la página web Vive Unir, donde tenéis todos los eventos relacionados con la universidad. Pues nada, muchas gracias, ha sido un verdadero placer, gracias José Fernando. Y felicidades de nuevo en el cumple. Gracias a todos por vuestras felicitaciones y nada, que paséis un gran día. Hasta la próxima Open Class.